Hola, buenos días a todas y a todos. Estoy muy contenta de poder participar y estar aquí en esta escuela con ustedes, compartiendo con tantas mujeres que vienen de tantos lugares y con tantas experiencias, ¿no? Y voy a empezar a compartir al tiro. Si me dejan, por favor, si me dejan compartir pantalla. Ahí está habilitada. Ahí está, ya, perfecto. Deme un segundito, vamos acá. Ya, ¿se ve? Sí, ya, perfecto. Entonces, como bien decía Camila, vamos a dar inicio con esta parte más lectiva, que a su vez está dividida en dos bloques, ¿ya? El primer bloque voy a presentar yo, mi nombre es Francisca Magnani, y vamos a introducir algunos de los conceptos, ¿ya? Y formas de relacionar la ecología y el feminismo, pero también vamos a dar cuenta, ya, de algunos conflictos socioambientales que aquejan a nuestros territorios, ¿no? Pero para eso vamos a partir con un breve repaso. A lo largo de todas las clases anteriores se han revisado algunos de los conceptos clave en la teoría feminista. Por ejemplo, este concepto de patriarcado, ¿no? Como este sistema dominado por un patriarca, vale decir un hombre, que se posiciona como el jefe de la unidad social. El patriarcado, a su vez, se relaciona con una forma de organizar la sociedad asociada a una división de tareas y roles en función del sexo. Con eso nos estamos refiriendo al concepto de división sexual del trabajo como un elemento estructural que estaría a la base de este sistema que legitima relaciones sociales y relaciones de poder desiguales, asimétricas y jerárquicas entre hombres y mujeres. Y con ello también vamos a entender el concepto de división sexual del espacio, ¿no? Como espacios que son masculinizados, asociados entonces a esta idea de la polis, de la vida política y la vida pública, y espacios de cuidados que son relegados entonces al espacio de lo privado, donde se ejecutan finalmente las labores reproductivas y de cuidado. Pero ¿qué tiene que ver todos estos conceptos, ya, y toda esta teoría feminista con la ecología, ¿no? Pero por sobre todo, ¿qué tiene que ver con nuestros territorios y más aún con las mujeres que día a día se levantan como sus defensores? En esta clase y en esta sección nos vamos a posicionar entonces desde el ecofeminismo para, en primer lugar, entender cuál ha sido el vínculo político de las mujeres con la naturaleza a lo largo de la historia y, en una segunda instancia, entender el género como una categoría o una herramienta de análisis para estudiar algunos de los procesos que vivimos en la actualidad en nuestros territorios. ¿Ya? Sin más preámbulo, entonces partimos. En primer lugar, si uno quisiese relacionar ya la ecología con el feminismo, hay una autora que yo recomiendo un montón, que se llama Amaya Pérez Orozco, de ahí yo puedo dar las referencias bibliográficas pertinentes, pero ella hace una muy buena recapitulación de cuáles han sido las críticas que establece finalmente la ecología y el feminismo. Y lo que podemos decir en primer lugar es que tanto ecología como feminismo, cada una desde sus propios caminos, ¿cierto? Trayectoria, formas de entender el mundo, han elaborado una crítica bastante consistente en torno a un modelo y sistema de vida, ¿ya? Ambos movimientos presentan un diagnóstico que es justamente que estamos en una crisis, y una crisis que es multidimensional, ocasionada justamente por un sistema que tiene a la base la explotación de nuestros recursos naturales y también la opresión y dominación de personas, cuerpos, comunidades, territorios y ecosistemas. Este sistema de vida es el que se ha caracterizado y denominado como un sistema patriarcal, androcéntrico, pero también antropocéntrico y colonialista. Pero vamos a verlo en detalle, ¿cierto? La ecología entonces levanta una crítica muy fuerte en torno a un ideal antropocéntrico. ¿Y qué es el antropoceno? La idea de antropoceno ya es un término que fue acuñado en la década de 2000 por el premio Nobel de Química, Paul Crutzen, que finalmente viene a aludir o a hacer referencia a una época de los humanos, ¿ya? Para enfatizar todos los cambios producidos por la actividad humana en la Tierra y los efectos sin precedentes de esta actividad, ¿ya?
¿Y qué nos dice la ecología en primer lugar? ¿Cuáles son sus críticas que establece frente a este ideal antropocéntrico? Se nos dice en primer lugar que nosotros como humanos no somos productores, ¿ya? Nosotros no producimos. Lo que hacemos nosotros es transformar recursos naturales y energía en residuos y energía degradada. Si consideramos entonces que nosotros como humanidad no producimos y solo transformamos, nos lleva a una segunda crítica, que es cuestionar esta idea falsa de crecimiento ilimitado, ¿ya? Como un modelo que se establece a alcanzar por todas las personas, pero también por todos los países. La pregunta que nos hace la ecología ¿es posible crecer en un mundo finito, con recursos que son finitos, y en un mundo en que realmente no producimos, sino que tan solo transformamos la materia en elementos que son residuales para la misma? Lo que nos dice entonces la ecología es que el crecimiento ilimitado es falso y que justamente lo que debemos hacer es cuestionarnos, ¿ya? Y repensar cuáles son los límites de la biosfera, pero también lo dependiente que somos a los ecosistemas, ¿ya? Los ecosistemas nos solventan, nos mantienen, y debemos entonces repensar el uso que le damos a los recursos naturales y energéticos, como también el impacto que tiene nuestra actividad en la Tierra, ¿ya? Entonces, establece la ecodependencia, los límites de la biosfera y también los criterios de sustentabilidad. El feminismo, por su lado, cuestiona este ideal androcéntrico, ¿cierto? ¿Y qué es el androcentrismo? El androcentrismo podríamos decir que este es un paradigma, una forma de entender la vida, que ha posicionado al varón al centro de qué, de la sociedad, de la cultura, pero también de la historia, ¿cierto? El hombre pasa a ser el centro de esta narrativa histórica. ¿Y qué es lo que enunciamos nosotras como feministas? Bueno, nosotras decimos que la producción tiene un algo que es oculto, y que eso que está oculto es justamente el trabajo reproductivo. Todo el trabajo y las tareas de cuidado, que son las que finalmente sostienen nuestra forma de vida. Desde que nacemos, desde que somos niñas hasta que envejecemos, durante todos los ciclos de la vida requerimos de un cuidado. Y es ese cuidado el que ha estado infravalorado e invisibilizado por este modelo patriarcal y androcéntrico, que se expresa nuevamente en un falso ideal de alguien autovalente y autosuficiente. Entonces, el feminismo nos invita a pensar la sostenibilidad de la vida, la interdependencia y la necesidad de poner la responsabilidad al centro y que sean de forma colectiva. Ambas dimensiones, tanto el feminismo y la ecología, entonces, nos dan cuenta de este modelo antropocéntrico, androcéntrico, que tiene a la base la explotación de los recursos naturales y la opresión de los cuerpos feminizados. Hablo de cuerpos feminizados porque con ello no refiero únicamente a las mujeres, ¿no? Hablo también de países, muchas veces tercermundistas, subdesarrollados, ¿ya? Y también de comunidades, pueblos indígenas, que son los que están a la base de un modelo de vida. Pero ¿qué está en la cúlmine? ¿Ya? ¿Cuál es este ideal a alcanzar? Se nos habla entonces de un consumo urbano como este ideal de desarrollo, de progreso, que habla entonces de esta ciudad que crece de forma ilimitada, una ciudad hecha para el consumo, que se basa también en este ideal de crecimiento ilimitado, pero también en un modelo de persona, como lo llama Amaya Pérez Orozco, el modelo de persona BBVA, que no es otra cosa que un blanco, burgués, varón, adulto. Contra más lejos estemos del modelo BBVA, más vamos a ser considerados como elementos residuales del sistema y más vamos a ser infravalorados e invisibilizados. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para que haya trabajo asalariado, necesitamos necesariamente de la explotación de nuestros recursos naturales y también requerimos de este trabajo de cuidados. Llevamos entonces un modelo y un sistema de vida que tiene una deuda de cuidados, pero también una deuda ecológica. Ya. Pero vamos entonces a la base de esto, porque eso es muy interesante entonces a mirar. Si sabemos que vivimos y estamos en un sistema que es opresivo, ¿ya? Y que opera en torno a esta división sexual del trabajo, ¿dónde está el origen de eso? ¿Ya? ¿Qué está la base de ese sistema? Autoras como la Silvia Federici y la María Míguez, que también son autoras que recomiendo un montón, nos comentan que justamente la opresión se fundamenta, y la división sexual del trabajo se fundamenta en este determinismo biológico que han tendido las labores de crianza y subsistencia
como elementos que pertenecen a la naturaleza y al mundo de lo animal, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces, y cuando por ejemplo Judith Butler habla del género en disputa, ¿qué es lo que se disputa? Lo que se disputa precisamente esta relación de género binaria y jerárquica que ha cimentado toda una narrativa que asocia a las mujeres y a los cuerpos feminizados como espacios de la naturaleza. Hablamos entonces de estos binarismos jerárquicos que ordenan y dividen hombre con mujer, ¿ya? Cultura con naturaleza y también espacio público con espacio privado. Los hombres, que son los que trabajan y por ende producen, pertenecen a este espacio de la polis, a este espacio de la cultura, de la humanidad, este espacio masculinizado, mientras que, y en contraposición, las mujeres pertenecen a este espacio de la naturaleza y a estos espacios feminizados, con todo lo que las labores que también ellas han ejercido a lo largo de la historia, ¿no? Pero si decimos entonces que las mujeres y todos estos espacios y trabajos feminizados han sido asociados a la naturaleza, tenemos que preguntarnos entonces qué se ha entendido por naturaleza, ¿cierto? La naturaleza, para este sistema dual, ¿ya? Patriarcal y capitalista, se ha entendido entonces la idea de naturaleza como un instrumento o medio de producción destinado a cubrir las necesidades humanas. Entonces, las mujeres, ¿ya? Y las labores que han ejercido durante la historia no son otra cosa más que un instrumento o medio para producir y también un medio para satisfacer entonces las necesidades humanas. Y Silvia Federici lo explica súper bien, ¿no? Ella nos dice que aun cuando las mujeres tuvieron un rol súper importante en la economía de subsistencia, ¿ya? Las mujeres desde las sociedades ya iniciales, nómades de la agricultura, tuvieron un rol en la subsistencia del día a día de estas comunidades y generaban espacios de lo común, ¿cierto? Donde ellas trabajaban la tierra, pero también generaban redes de subsistencia. Aun cuando las mujeres, ¿ya? Eran productoras de vida, fueron subordinadas por una historia, un ideal hegemónico androcéntrico que subordinó entonces a un relato histórico donde el hombre se posicionó como el paradigma de la evolución y el desarrollo, ¿ya? El hombre entonces asociado a estas prácticas de caza, de guerra y conquista se cimentaron, ¿ya? Como este ideal en el desarrollo de la historia. Por eso también me gusta hablar de la épica y de los imaginarios, porque son verdaderas épicas que se construyeron en torno al género y que cimentaron toda una historia, ¿no? La historia de la guerra, la conquista como un ideal del progreso y un puntapié innecesario y fundamental para alcanzar el desarrollo. Y esto es lo que nos habla entonces justamente María Mies y Silvia Federici, ¿ya? Ya escriben más o menos en la misma época y aluden al mismo punto. Hay un paradigma que se cimentó, que es el paradigma justamente del hombre cazador, ¿no? Como donde las herramientas de caza, mejor dicho, las herramientas de caza, la guerra y la conquista, se volvieron justamente herramientas mucho más decisivas para el desarrollo de las sociedades capitalistas. ¿Por qué más decisivas? Porque fueron más efectivas, ¿ya? La guerra y la conquista, esa relación de dominación con el otro y con la naturaleza, ¿ya? Fueron mucho más efectivas para alcanzar procesos de acumulación a gran escala. ¿Acumulación de qué cosa? De recursos naturales, pero también de la energía humana, ¿cierto? Que finalmente cimentó todas estas relaciones sociales desiguales de opresión y explotación. A partir entonces de este punto, las mujeres dejan de ser entendidas como relevantes en la economía de subsistencia y como entidades relevantes para solventar la vida, y pasan a ser entendidas como recursos naturales que son intercambiables. Y eso lo podemos ver súper bien ya en las sociedades sedentarias con la agricultura, y donde finalmente se levanta toda esta estructura de parentesco, donde las mujeres son elementos intercambiables para mantener la paz entre comunidades. Entonces lo que nos dice Silvia Federici es que esta división sexual de trabajo que se origina en determinadas sociedades no desapareció, sino más bien que se cimentó y se potenció con todo en las sociedades feudales y las sociedades capitalistas. Y si hablamos entonces de este paradigma, ¿no? Del hombre cazador como el bastión del desarrollo y el progreso,
podemos entender entonces algunos procesos históricos. ¿Y qué nos dicen entonces estos procesos históricos, como lo fue, entre comillas, el descubrimiento de América desde esta perspectiva feminista y esta perspectiva ecológica, ¿no? Aquí la imagen lo ve muy bien y está relacionado también con este triangulito que yo les hablaba, esta pirámide que les hablaba en el principio, ¿no? Hubo procesos históricos, ya hay un paradigma y una forma de entender el progreso, el desarrollo, que estuvo a la base necesariamente la conquista de determinados cuerpos, la conquista de saberes y conocimientos y formas distintas de relacionarnos con la naturaleza. Y el mejor ejemplo, creo yo, fue justamente la colonización de América, de nuestro continente. Y si uno lo ve también en esta perspectiva histórica, ya podemos ver que hubo procesos que fueron paralelos, ¿ya? La quema de brujas que se inicia en el siglo XII hasta el siglo XVII, con todo lo que fue el proceso de descubrimiento y de colonización que se dio en el siglo XV, que fueron entonces procesos donde ya se catapultó lo que estas autoras denominan como la acumulación originaria, ¿no? Donde finalmente se entendió al patriarcado ¿ya? Y al capitalismo como un método de acumulación y desarrollo basado en la guerra y la conquista. ¿La conquista de qué cosa? De la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Algo salvaje, algo incontrolado, alguien que debe ser dominado, controlado, pero también una fuente de materias primas y energía humana. Y queda muy claro entonces cuando entendemos estos procesos como lo fue la quema de brujas y paralelamente la conquista de otros continentes, ¿ya? Las mujeres entonces como productoras de vida, pero también como las encargadas de la subsistencia diaria, tenían una relación con la naturaleza, con sus cuerpos y con los otros seres que no se basaba necesariamente en la dominación. Y que sí tenía un cúmulo de conocimiento que fue qué cosa conquistado finalmente por los hombres, y los cuerpos de las mujeres fueron cuerpos que tuvieron que dominarse, ¿ya? Diseccionarse, pero también estudiarse. De igual forma como lo fue en la época de conquista de nuestros territorios, donde también se entendieron nuestros territorios como fuentes de conocimiento, fuentes de riqueza y fuentes de energía humana que era necesario dominar. Cuando uno habla entonces de esta épica y este relato entonces, en torno a los pueblos indígenas, y al momento en que llegaron finalmente los colonizadores a América, queda muy claro, ¿cierto?, este relato en torno a un salvaje, pueblos salvajes, incontrolados, subdesarrollados, que requieren necesariamente el dominio y del control de un otro superior, desarrollado y más avanzado en tecnología y fuerza. Y ahora que hemos entendido un poco este paradigma que ha ordenado un poco la construcción histórica y a lo que a nosotras nos ha llegado por historia, estamos más o menos listas para entender y para empezar a reflexionar al género como una herramienta analítica que nos permite entender algunos de los procesos que estamos llevando en la actualidad, ¿no? Y para eso quiero adentrarme en torno a lo que son las miradas desde el sur global. Las miradas que elaboramos nosotras, ya como feministas, pero también feministas desde una posición particular del mundo, una posición particular del sistema, para cuestionar y finalmente abrir los debates en torno a los modelos de vida que queremos llevar de aquí en adelante. Y aquí voy a enunciar ya dos conceptos que para mí son clave para entender las movilizaciones y luchas feministas y ecologistas, pero son términos que no voy a profundizar por temas de tiempo, pero que sí encuentro que es súper necesario tenerlos siempre ahí en mente. Y este es el concepto de la interseccionalidad, pero también el concepto de el buen vivir. La interseccionalidad es finalmente este concepto que nos viene a dar cuenta, nos viene a hablar de cómo distintos niveles de desigualdad se entrecruzan, pero no tan solo se entrecruzan, sino también que se refuerzan y que posicionan a las personas en un espacio distinto, en espacios jerarquizados de la sociedad, ¿ya? Contra más cerca, y aquí nuevamente haciendo un guiño con la pirámide que les mostré al inicio, contra más cerca estemos de este ideal de hombre BBVA, más cerca entonces vamos a estar de un espacio de privilegio. Y contrariamente, mientras más lejos, mejor dicho, estemos de este modelo ¿ya? De privilegio, más vamos a estar como cuerpos que son oprimidos y que están cuerpos ejerciendo finalmente esta resistencia a esta forma hegemónica de representarse, de identificarse también, ¿cierto? Y de ser. Y
si la interseccionalidad es este concepto que nos viene a entregar esta crítica, el concepto del buen vivir es un concepto que nos abre nuevos caminos, ¿cierto? Nuevas posibilidades a entender y a repensar finalmente la forma en que llevamos nuestra vida, y la forma en la que entendemos finalmente el bienestar y el buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? ¿Qué entendemos, por ejemplo, por desarrollo? ¿Qué entendemos por bienestar? Son caminos que vienen justamente de abajo, ¿ya? Particularmente de los pueblos y comunidades indígenas, que nos invitan finalmente a repensar este ideal de vida. Y me quiero detener unos segundos en esta imagen. Esta es una caricatura que encuentro súper interesante, me gusta mucho. Aquí vemos un pulpo, que es una fábrica, una industria de aceite, que está encima de una comunidad. Ya aquí está, se ven casitas, se ven unas pequeñas industrias, pero también este pulpo con sus tentáculos, ¿cierto? Agarra y domina otras fuerzas y poderes, como puede ser un banco, puede ser el gobierno y también otro tipo de personas. ¿Esta caricatura les hace algún tipo de guiño con algo que estamos viviendo en la actualidad, perdón, en Latinoamérica? ¿Les hace sentido, por ejemplo, con esta imagen? Que esta imagen es una zona de sacrificio, que a mí más bien me gusta aludir a territorios de sacrificio y no zonas de sacrificio, porque justamente no guarda relación con una zonificación urbana, sino más bien guarda relación con un modelo sociopolítico y económico, ¿ya? Lo que pasa en los conflictos socioambientales que estamos viviendo en la actualidad es un muy buen ejemplo para entender este cruce, ¿ya?, entre un modelo de desarrollo extractivista y este modelo androcéntrico basado en la división sexual del trabajo. ¿Y qué es entonces el extractivismo? El extractivismo es este modelo nuevamente político, económico y social que ha entendido ya la extracción y la apropiación. Es una lógica de desarrollo que entiende y se basa finalmente en la extracción y apropiación de los recursos, que se inserta justamente en territorios con un entramado productivo que es escasamente diversificado. Latinoamérica es un muy buen ejemplo de ello, y que dependen necesariamente de la inserción en los mercados internacionales. Pero también esta lógica y este cruce entre lo que es el extractivismo, ¿ya?, y esta lógica androcéntrica de la división sexual del trabajo, da cuenta de este desarrollo por despojo, que finalmente lo que hace es despojar otras formas de vida, otras formas de relacionarse con la naturaleza, otras cosmovisiones, saberes, y también, por ejemplo, la agricultura de subsistencia, que es desplazada mediante la instalación de estas fábricas que finalmente se justifican para solventar un modelo de vida y de desarrollo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, dar el ejemplo de que cuando se instala una termoeléctrica, ¿cuál es el argumento principal que se utiliza para su instalación? Siempre se alude a que estas termoeléctricas dan empleo, ¿cierto? Pero este empleo, ¿ya?, y este argumento, ¿qué lleva oculto? Lleva oculto finalmente el despojo de comunidades, el despojo de territorios, la extracción finalmente de nuestros recursos, ¿ya?, que nuevamente están a la base y son considerados elementos residuales que deben ser sacrificados para solventar este ideal de desarrollo, crecimiento y este hombre BBVA. Y justamente también lo que pasa en Latinoamérica, y lo interesante a mirar, es que este modelo extractivista se cruza con un sistema de dominación que está en base a la raza, a la etnia, pero también a la clase, ¿cierto? Porque no se instalan en cualquier lugar. Nosotros no tenemos territorios de sacrificio en las grandes urbes, ¿cierto? Tenemos en territorios particulares que son considerados territorios, comunidades y personas que pueden ser sacrificadas. Aquí me gustaría quedarme, porque ya me van quedando poquitos minutitos y no me quiero extender más, en esta cita de esta mujer que pertenece entonces a una zona o territorio de sacrificio, y es también estas mujeres, entendiendo justamente el lugar que han ocupado en este sistema, se entienden a sí mismas como sujetas políticas, ¿ya? Y son mujeres que se han levantado en esta primera línea en torno a la defensa de la vida, ¿ya? Son ellas justamente las que también se han ubicado dentro de la escala de producción, en el lugar más precarizado, ¿cierto? Justamente, y muchas veces ocupando labores como temporeras y mucho más expuestas a todos los agrotóxicos, pero también son ellas las que se levantan en la defensa de sus comunidades, pero también se levantan en el cuidado de los otros. Las mujeres entonces, y particularmente en los territorios
que sufren estos conflictos socioambientales tienen un rol fundamental, ¿ya? Y se han levantado entonces en la defensa de la sostenibilidad y la sustentabilidad también de los territorios y comunidades. Ya para ir cerrando, me gustaría presentar, por ejemplo, el mapa que sacó el Instituto de Derechos Humanos en torno a los conflictos socioambientales, ¿ya? Aquí es un mapa que presenta únicamente el caso de Chile y podemos ver la cantidad de conflictos que hay por región, ¿ya? Los sectores productivos que están entremezclados, ¿ya? En estos sectores, pero también los derechos humanos que están involucrados, y nuevamente se relaciona súper bien con esta idea del sacrificio de personas, comunidades y territorios que son sacrificables en función de sustentar y solventar un modelo de desarrollo y de crecimiento. En la actualidad se habla entonces de 118 conflictos socioambientales, ¿ya? De distinta índole, pero también esto guarda relación, ya, si miramos el caso latinoamericano en su conjunto, ¿no? Y aquí va finalmente lo que quiero dejar. Esto no es un caso aislado, no guarda relación nuevamente con una zonificación urbana, guarda relación con un modelo de desarrollo sociopolítico, económico, que entiende, ya, y ha entendido a ciertos territorios como espacios extractivos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, la Heinrich Böll nos presenta un mapa en torno a las industrias extractivas más importantes en Latinoamérica, a qué sectores productivos se han dedicado, y aquí, ya, paralelamente nos muestran el total y la cantidad de dirigentes socioambientales asesinados por cada país en función también de los conflictos socioambientales que hay yacen. Y eso nuevamente no es casualidad, ¿ya? El hecho de que en Filipinas, que en Colombia, que en India, en Brasil, hayan esta cantidad de personas y dirigentes asesinados, ¿ya? Guarda también relación con determinados territorios y personas que nuevamente están a la base de un sistema. Esto entonces no es un hecho aislado, ya no guarda relación finalmente con algo situado, sino más bien con un modelo y un paradigma de entender finalmente otras formas de vida. Y bueno, lo quiero dejar hasta ahí para que después retomemos quizás en la conversación algunos puntos y podamos seguir ahí dándole vueltas a estos mapas, a las cifras que nos entregan y también a lo que nos hablan finalmente estos números. Y le dejo el pase a Soledad. ¿Estás por ahí? Ahí está la Soledad. Aquí estamos. Vamos a poner el tiempo. Wow, dan ganas de seguir escuchando a la Fran. Realmente interesante y de alguna manera creo que marcó súper bien como las bases, ¿no es cierto?, para entender en la situación en la que estamos hoy. Y yo voy a pasar un poco como a ver cuáles son los efectos de esta crisis ambiental, de alguna manera, a qué nos estamos enfrentando y qué podemos hacer, ¿no es cierto? Como qué puede quedar como esperanza para adelante. Entonces, en este segundo bloque, ya que tenemos como las bases, ¿no es cierto?, desde dónde viene la crisis socioambiental, ¿no es cierto?, de la que nos íbamos a referir hoy día, vamos a pasar como a una segunda etapa, ¿no es cierto?, este bloque 2, donde vamos a exponer sobre los riesgos ambientales, la crisis climática propiamente tal, y cómo esta afecta a las mujeres, ya que esta crisis, que es global, ¿no es cierto?, tiene y se ha ensañado particularmente con la población más vulnerable y con las mujeres, y de alguna manera nosotros tenemos un rol no solamente desde los impactos, sino también desde las soluciones. Entonces también, como a modo introductorio, ir viendo como cuál es el contexto en el que estamos respecto de la crisis climática, ¿no es cierto?, que como ya la Fran decía, es multivariable, es multidimensional. Vamos a partir primero con la parte como más científica, que tiene que ver con los factores climáticos y los efectos de esto, para después poder ver cómo empiezan a afectar en estas otras dimensiones. Primero, claro, entender que el planeta no es inanimado, ¿no es cierto? Nosotros estamos efectivamente en un organismo vivo y que de alguna manera se autorregula y nosotros lo que hemos estado haciendo es
es entenderlo como si fuese como una gran bodega a nuestra disposición, ¿no es cierto? Es como que los recursos están disponibles solamente, como decía también la Fran, no para crear, sino solo para transformar. Y este ser vivo que se autorregula, como dicen por ahí, ¿no es cierto? El peligro, nosotros no tenemos que salvar la Tierra, nos tenemos que salvar a nosotros mismos. La Tierra de alguna manera va a continuar sus procesos, que son mucho más largos que los nuestros, y lo que está en riesgo hoy es nuestra propia supervivencia como especie sobre el planeta. Y todo eso a raíz de que no hemos logrado entender, ¿no es cierto?, y conectar con este organismo, con este sistema que es orgánico, que es vivo, y que se autorregula, cosa que nuestro propio modelo no, a todas luces, ¿no es cierto?, no hace. O sea, ya tenemos primero algo que aprender del planeta, la autorregulación. Entonces, uno de los grandes problemas hasta ahora, ¿no es cierto?, ha sido el consumo de recursos, el consumo de recursos explosivos, ¿no es cierto?, que ha hecho que desde la década del 70, ¿no es cierto?, ya pasáramos la biocapacidad del planeta a más de un planeta por año. O sea, en el fondo, lo que el planeta logra producir, nosotros ya lo estamos consumiendo proyectadamente para el 2030 ya vamos a llevar el doble, ¿ya? Esta utilización de recursos muestra de alguna manera la irracionalidad, ¿no es cierto? Y muestra como la proyección a futuro de cuánto de esto podemos mantener efectivamente y cómo es posible, porque cuando uno de repente explica que nos gastamos más de un planeta al año, uno dice, pero no se puede, porque es limitado. Y efectivamente lo que pasa es que se puede porque los que consumen, ¿no es cierto?, los que están consumiendo a futuro, están basándose, ¿no es cierto?, en desmedro de una gran población vulnerable que hoy día no tiene acceso básicamente a los recursos más básicos, ¿no es cierto? O sea, y después vamos a ver la crisis del agua, por ejemplo. O sea, en el fondo, hay gente que puede botar agua porque hay gente que no tiene agua. Y ese es en el fondo como el cálculo donde uno, aparentemente el planeta todavía funciona, es simplemente porque tenemos grandes poblaciones que están siendo avales de esto finalmente, a expensas de su propia vulnerabilidad. Entonces, esta escalada, ¿no es cierto?, que pasando un punto crítico, que es el 1 a 1, que sigue aumentando, de alguna manera muestra como la inconsciencia o el desapego que hay de nuestra forma de vivir sobre el planeta con la situación propia del planeta. O sea, es algo que está muy claro, desde los años 60 se viene diciendo, y de alguna manera el modelo de desarrollo que seguimos impulsando no quiere hacer caso, no por nada, como mostraba al final la Fran, ¿no es cierto?, no por nada, hoy día ser activista medioambiental es casi una de las profesiones más peligrosas del mundo, cosa que no debiese serlo. O sea, en el fondo lo que uno tiene ahí son dirigentes que están luchando por sus propios territorios y por la protección del planeta para todos, como sistema, como órgano vivo, ¿no es cierto? Sin embargo, las tensiones que tienen que ver con esta diferencia entre seguir empujando esta proyección, ¿no es cierto?, de desarrollo insustentable versus la posibilidad de cambiar el rumbo. Voy a pasar un poquito más rápido, pasa rápido el tiempo. Entonces, por ejemplo, y claro, cuando uno lo ve en modelos como esto es el overshoot day, que es cuando uno termina de consumirse los recursos que te entrega el planeta. En el caso de Chile, nosotros el 18 de mayo de cada año ya nos terminamos de consumir nuestros propios recursos, que es abismante. O sea, no llegamos a la mitad del año y nosotros ya nos hemos consumido. Entonces, estamos cercanos, ¿no es cierto? Aquí aparece Francia, Inglaterra, de alguna manera países que tienen un nivel de consumo de recursos altísimo, que nos debiese preocupar y nos debiese ocupar como dato de referencia. Ahí. Bueno, y las causales directas es obviamente el sistema productivo, este sistema de desarrollo que está basado solamente en la apropiación
y no en la regeneración, el sistema económico que en el fondo está encadenado el uno con el otro, que viene desde estas lógicas, ¿no es cierto?, de este modelo patriarcal que lo que busca es el beneficio cortoplacista, y yo creo que aquí hay una cosa temporal que tiene que ver con hipotecar el futuro de otros en beneficio propio. Entonces hay un modelo no solamente económico, político, sino que hay una exacerbación del individualismo, porque es el yo, el cómo yo resuelvo hoy lo mío, y el resto que se las arreglen. No por nada la definición de sustentabilidad, ¿no es cierto?, se basa en la idea de vincular a las generaciones futuras. En el fondo es inmediatamente entrar en un concepto que ingresa el concepto temporal a la ecuación. En el fondo no basta solamente con mantenerme yo en un equilibrio, sino que tengo que entender el equilibrio también en una idea temporal y generacional. Obviamente estos sistemas tienen una alta demanda de recursos. Hoy día básicamente lo que hacemos es consumir basura, compramos basura a niveles impensados, un aumento demográfico nunca antes visto. Hemos estado realmente experimentando una explosión que carga también el planeta. O sea, no solamente estamos consumiendo más, somos más, y además estamos consumiendo más rápido. O sea, en el fondo, nuestro estándar de vida sube, eso sube el consumo directo, no mejorando necesariamente nuestra calidad de vida, que es otra cosa. Somos más los que estamos consumiendo, y estamos consumiendo mucho más rápido. O sea, todo el tema de, por ejemplo, el desecho, o sea, las cosas no duran nada, etc. Entonces, esto, ¿no es cierto?, el aumento demográfico y el aumento de consumo de alguna manera ponen en crisis y empiezan a estresar el sistema en el que estamos viviendo. Entonces los límites ponen y estresan principalmente la crisis climática, el ciclo de nitrógeno, la biodiversidad, que es un temazo, lo vamos a pasar, pero de alguna manera ya estamos en límites rojos. Y esto pasa, como les decía antes, ¿no es cierto?, porque el 20% de la población mundial está en países desarrollados, y esos países desarrollados consumen el 60% de la energía producida por carbono. Entonces, en el fondo lo que tenemos es que un pequeño grupo, en el fondo un 20% de la población mundial, está consumiendo más de la mitad de la energía que estamos produciendo, y finalmente esa energía tiene efectos, ¿no es cierto?, porque además estamos hablando de energías que no son limpias. Entonces tenemos que este 20% solo existe y tiene su estándar de vida solo gracias a ese 80% que se tiene que repartir las migajas de energía que sobran. Entonces las consecuencias de esto es el aumento de la temperatura, lo que se llama calentamiento global, que nos lleva a esta crisis ambiental, ¿no es cierto?, la crisis de recursos, efectivamente, que es la depreciación de recursos presentes en el planeta. No solamente los estamos usando mal, sino cada vez más difícil obtenerlos. Esto ha generado y va a generar, y uno de los grandes desafíos a futuro es la crisis migratoria y la crisis social que estos cambios van a producir, el nivel de contaminación ambiental que afecta a la salud, ¿no es cierto? Y obviamente todas estas afectaciones impactan de mayor manera a las poblaciones más vulnerables, que ya vimos, ¿no es cierto?, son en general los que no son responsables del problema. Y obviamente la pérdida de diversidad, que de alguna manera lo que hace es romper el equilibrio del que estábamos hablando al principio, ¿no es cierto?, de esta idea de que esto es un organismo que se autorregula y que busca su propio equilibrio, y a través de todos estos golpes, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo es mover un poco esa balanza que se va a volver a regular. La pregunta es si nosotros vamos a estar presentes y cómo vamos a enfrentar, ¿no es cierto?, nuestra propia supervivencia, nuestra propia proyección como sociedad, como especie. Entonces la crisis climática, como les decía, ¿no es cierto?, golpea más que nada a las personas que viven en extrema pobreza, y ahí las mujeres son un gran porcentaje.
casi el 70% de las personas que viven en situación de extrema pobreza son mujeres, o sea, estamos hablando que de alguna manera cuando uno habla de pobreza, habla de mujeres, y la crisis climática va a hablar, o sea, va a impactar directamente sobre esta población. Entonces, cuando uno habla como que la crisis climática es global y se entiende como que nos afecta a todos igual, eso no es cierto, no nos afecta a todos igual, afecta más a las mujeres. Y eso está ya comprobado y son las principales damnificadas, ¿no es cierto? Somos las principales damnificadas, especialmente las mujeres en el fondo que empiezan a tener más de alguna variable de discriminación. En el fondo ahí entra el concepto de interseccionalidad, ¿no es cierto? Mujeres, mujeres pobres, mujeres indígenas, etcétera, son aún más vulnerables. Entonces, estos impactos, ¿no es cierto?, van a afectar más a las mujeres que a los hombres, a pesar de que somos las que menos contribuimos a provocarlo en general, porque estamos menos relacionadas con las actividades productivas y mucho más de cuidado, por lo tanto nuestros niveles de responsabilidad, entre comillas, son mucho menores, aún así los impactos nos llegan de manera mucho más fuerte. El 51% de la población mundial, ¿no es cierto?, son mujeres, o sea, en el fondo la mitad del planeta somos mujeres, y por lo tanto tenemos una gran población expuesta además sobre la variable de la vulnerabilidad. En América Latina solamente 58 millones de mujeres viven en entornos rurales y de esos 17 millones están consideradas como parte de la población activa económicamente, y ya casi 4 millones son productoras agropecuarias. Esto quiere decir que, en el fondo, todas las crisis del modelo actual son afectadas y llegan directamente a estas mujeres que están fuera, ¿no es cierto?, de esta población económicamente activa. En el fondo ahí aparece también la brecha económica que tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres. Entonces, en general, y el nivel de ruralidad y la actividad agropecuaria, ¿no es cierto?, que es un espacio de alguna manera que hoy día se está redescubriendo y donde las mujeres tienen la delantera, que es increíble en el fondo cómo todos estos desarrollos locales en general están ejecutadas, coordinadas por mujeres que hacen convivir, ¿no es cierto?, los cuidados con la producción local, y que de alguna manera hoy en día se están revisando y se están reestudiando para encontrar nuevas formas de desarrollo. Hoy ya la ONU definió que la gran agricultura es parte del problema, no hay dudas al respecto, es la pequeña agricultura la que nos va a dar la posibilidad de enfrentar los desafíos que vienen hacia adelante, y en esa pequeña agricultura es donde aparecen precisamente las comunidades rurales y en particular aparecen las mujeres, principalmente porque son sistemas de subsistencia, ¿ah? Como no son pagos, o en muchos casos no son pagos o están un poco fuera del sistema económico, es donde las mujeres aparecen, ¿no es cierto?, que estamos, no solamente en eso, en muchas áreas estamos fuera. Junto con eso, que habíamos hablado de que una de las consecuencias iba a ser la crisis migratoria, ¿no es cierto?, no solamente social, el 80% de los refugiados climáticos en el mundo son mujeres, que de alguna manera, al minuto cuando las crisis aparecen, ¿no es cierto?, son las que sufren estas tensiones ambientales, económicas, sociales, son las primeras en ser vulneradas, y por lo tanto son las primeras que tienen que, de alguna manera, huir. Entonces, cuando vemos y asumimos que el 80% de los refugiados climáticos en el mundo que están en una situación que es dramática, ¿no es cierto?, es un problema que no se ha podido resolver precisamente porque no tiene espacio en el modelo actual, el 80% son mujeres, y no hemos sabido dar respuesta. Y esto simplemente, la proyección es que esto se va a seguir agravando. Entonces,
en Sudamérica y Centroamérica más de 15 millones de las personas afectadas por inundaciones y 3 millones por sequías severas, casi 5 millones por temperaturas extremas. Entonces empezamos a ver que los números de estos fenómenos que algunos simplemente llaman cambios en el clima y como pequeños cambios en las tendencias, ya está afectando de manera grave, ¿no es cierto?, a comunidades completas. ¿Ya? Esto obviamente afecta a la comunidad completa y los números son cada vez peores. Y los desastres, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, que van a ser cada vez más comunes, y lo podemos ver no solamente en Chile, en América Latina, sino alrededor del mundo. En Chile, la verdad que la reiteración o lo rápido que han ido aumentando todos estos eventos, ¿no es cierto?, es realmente como abismante, o sea, ha sido muy, muy rápido. Lamentablemente nos empezamos ya casi a acostumbrar, es como Estados Unidos, Australia o Valparaíso con los incendios forestales, ¿no es cierto? Y ahí aparecen las lluvias, las olas de calor, inundaciones, huracanes, que también cobran más vidas de mujeres y que de alguna manera provocan también una inseguridad alimentaria que también afecta más a las mujeres, que son las encargadas de esta actividad de subsistencia. Las mujeres son las últimas en comer o ser rescatadas, de alguna manera están al final de la lista. Esto ya tiene que ver con el modelo del patriarcado que explicaba la Fran, ¿no es cierto? Y por lo tanto se enfrentan mayores riesgos de salud y seguridad cuando empiezan a aparecer como problemas de seguridad y de acceso al agua. El agua es aquí crucial. Y obviamente asumen todas las cargas de trabajo doméstico y de cuidado cuando empiezan a haber recursos. O sea, las primeras en dejar sus trabajos, las primeras en dejar y abandonar todo y tener que volver a la casa, siempre son las mujeres, y esto ha pasado también en pandemia. Los índices de desempleo laboral son tristes, la verdad. Bueno, todavía más de 3.000 millones de personas cocinan y calientan sus hogares con combustibles sólidos. Eso quiere decir, en un fondo, grandes cantidades, efectos sobre la salud. Todavía mueren más de 4.3 millones debido a estas contaminaciones. Ahí hay unos dibujos. Y aparece el IPCC. Yo voy a pasar mucho más rápido ya, porque está el tiempo un poquito rápido. El IPCC en el fondo empieza a hablar de este panel científico que empieza a hablar de la necesidad de limitar el aumento de temperatura para poder limitar los impactos, ¿no es cierto? Los impactos que ya a estas alturas son graves, generalizados, irreversibles, poder reducir la vulnerabilidad. Ya dejaron claro científicamente que esto es de influencia humana, y vamos a ir avanzando más rápido. Y recién el 2001 aparece en el debate climático la necesidad de incorporar este enfoque de género. O sea, el 2001 recién empezamos a hablar, a pesar de que somos la mitad de la población y de que somos las más afectadas. Recién este año, el año pasado, se empezó a debatir una política de género precisamente para facilitar la participación de mujeres. El 80% de los puestos que tienen que ver con cambio climático, donde se toman decisiones de alguna manera, igual que y el mundo científico, son hombres. O sea, por lo tanto seguimos hablando de cambio climático desde la perspectiva masculina. Todavía no hay espacio, a pesar de que somos las más vulneradas, somos la mitad de la población, estamos activamente en el territorio. 80% de los que toman decisiones todavía son hombres. Bueno, a pesar de esto, la igualdad de género aparece, ¿no es cierto?, pero ya sabemos que los objetivos de desarrollo sustentable, ya con la erradicación de pobreza, sabemos que si hablamos de pobreza, hablamos de mujeres. Si hablamos de agua potable y saneamiento, hablamos de beneficiar a las mujeres. Si hablamos de la lucha contra el hambre, hablamos de la pequeña agricultura, y seguimos hablando de mujeres. De alguna manera, varios de los objetivos de desarrollo sustentable, a pesar que la igualdad de género está como encasillado solo en uno, varios de ellos tienen que ver, están directamente relacionados con la
calidad de vida, ¿no es cierto?, y con la realidad de las mujeres en el planeta. Entonces, en Chile en particular, nosotros tenemos 7 de los nuevos criterios de vulnerabilidad que define la IPCC. O sea, básicamente nos sacamos el quino, tenemos un territorio tremendamente vulnerable, o sea, no solamente las mujeres somos vulnerables, además estamos en un territorio tremendamente vulnerable que nos pone, en el fondo nos debiese poner a la vanguardia, ¿no es cierto?, de los cambios que tienen que venir hacia adelante. Y, por ejemplo, en el caso de la sequía, y esto tiene que ver con las tensiones propias del territorio, ¿no es cierto?, a medida que avanza la sequía hay más violencia, porque las tensiones de alguna manera lo que hacen es poner, es como activar las energías, aparece la violencia, la mortalidad, la malnutrición, el hambre, la pobreza, todo esto empieza como a surgir. Nosotros estamos en un periodo de sequía horrible, y obviamente el saneamiento de higiene, que es lo que ha pasado en la pandemia, lo que contaba, ¿no es cierto?, lo que ha pasado en Petorca, se habla de lavarse las manos y no hay agua, y todo esto obviamente son variables que empiezan a disminuir. Y como decía Berta Cáceres, no tenemos otro planeta de recambio, de repuesto, solo este, y tenemos que tomar medidas. En el fondo llama a la acción inmediata. Sobre las ciudades, ¿no es cierto?, nos pasamos que el 50% de la población vive en zonas urbanas, ya somos un planeta urbanizado. La ciudad usa solamente el 3% de la tierra, o sea, no es tanta la superficie, pero representa el 60%, entre el 60 y el 80% del consumo de energía, y produce el 75% de emisiones. O sea, en estos pequeños paños de tierra estamos generando el mayor impacto sobre la realidad climática. Y el 95% de la expansión de los terrenos urbanos va a tener lugar en el mundo desarrollado, y obviamente esto, en el fondo, a medida que nos vamos expandiendo, que somos más, que las ciudades son más grandes, hay una presión sobre los recursos, ¿no es cierto?, recursos que ya están en el límite del agotamiento, recursos que ya están estresados, recursos que ya se manejan bajo una lógica ilimitada, van a estar expuestos aún más. Entonces, ¿cuáles son los retos más urgentes a los que enfrentan actualmente las ciudades? Precisamente la desigualdad, que tiene que ver con cerrar las brechas de la vulnerabilidad, donde las mujeres se ven mucho más afectadas. Esto tiene que ver con el trabajo en los barrios vulnerables, precisamente buscar la educación y el control del consumo de energía y contaminación, y reforzar la resiliencia urbana, que tiene que ver con empezar a prepararnos en cómo mitigar los impactos que ya efectivamente no se pueden frenar y que vienen a futuro. Entonces las ciudades de alguna manera tendrían que partir siendo resilientes, sostenibles, pero eventualmente, o sea, especialmente justas. Si es que no partimos por ciudades justas, no hay resiliencia y no hay sostenibilidad. Y las metas de este punto, aquí, bueno, y aquí hay varios temas que ustedes ya han tratado, ¿no es cierto? Aparece el tema de la vivienda, el transporte, la urbanización, en el fondo todos estos, todas estas variables son necesarias para buscar esta idea de la ciudad sostenible. ¿Y por qué es importante? Al menos en Chile, el 88.4% de la población vive en zonas urbanas, o sea, es nuestra realidad. Nosotros los chilenos somos ya casi un animal urbano, y por lo tanto, lo que esté pasando en las ciudades es lo que le afecta a gran parte de la población. Y nuestras ciudades son hoy día segregadas, desreguladas, y se basan en un modelo productivo no sustentable que discrimina a las mujeres. Y mientras no arreglemos esa segregación, desregulación, y no cambiamos el modelo, ¿no es cierto?, estamos de alguna manera perpetuando esta discriminación y sentenciando a las mujeres en situación de vulnerabilidad a los efectos que van a ser cada vez mayores del cambio climático. Entonces, el reforzamiento y empoderamiento de las comunidades locales y barriales son las claves para lograr nuevos modelos de ciudad y de ciudadanía. Es ahí donde las mujeres, en el fondo, en estos nuevos modelos tenemos el rol, el derecho de estar, la responsabilidad de estar, ¿no es cierto?, y el desafío. Y, como decía Jane Jacobs, ¿no es cierto?, todas las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada uno de sus habitantes, solo porque y solo cuando son creadas para todos.
y esto es súper importante porque tiene que ver con esa idea de cambiar el modelo, ¿no es cierto? El modelo cómo se cambia cuando dejamos de pensar en los resultados y en el fondo en esta lógica de intercambio y empezamos a entender el desarrollo como un acto comunitario de bienestar, ¿no es cierto? Y ahí aparece, por ejemplo, la idea del bien común, que es una gran teoría. Y aquí, solo cortito, porque ya estamos en el tiempo, aparecen algunos agentes de cambio de distinta índole. Este es Arlene Cruz. Ella generó una red de mujeres que trabajan a través de la cocina y entienden la cocina como una forma de entender los recursos, en el fondo el territorio desde donde vienen, entender el consumo de recursos, desde dónde viene la comida, entender la cultura que hay detrás y entender esto como un acto comunitario. Está la Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas, que trabajan en los cambios de vida de las mujeres, en el fondo en la implementación y el apoyo de las mujeres en sus territorios y las políticas públicas para el buen vivir. En el fondo aquí aparece impulsado este concepto. El proyecto sobre género y cambio climático, esto es en Chile, que lo ejecuta la ONU, que de alguna manera nos ayuda a levantar datos estadísticos. Si no sabemos cómo estamos las mujeres, es difícil que podamos también ayudarnos, y las estadísticas para eso son un paso, pero esto, por ejemplo, es de este año. O sea, es así de triste, como que recién estamos poniéndonos de acuerdo para contarnos. Aguas de Barrio, esta es una iniciativa que gestiona las aguas lluvia de manera pasiva a través de trabajos de suelo, está liderado también por Rosa Chandía, y que busca evitar las inundaciones, especialmente con las fuertes lluvias que estamos empezando a sentir en los inviernos acá en Chile. El Grupo Unidad Peumayén de Nerquihue, que está liderado por Lorena Droguet, que también en el fondo se enfocan en la planificación predial con enfoques de paisaje y la implementación de técnicas de conservación de agua y de suelo. Eso es como ideas como de que hay muchas mujeres haciendo cosas y están de alguna manera ya transformando sus propios territorios, y eso es algo bonito, que en general son iniciativas que son súper localizadas. Y dentro de los objetivos, para ir cerrando, abordar primero el nivel de escolaridad, si las mujeres en el fondo de alguna manera son sacadas del sistema educativo, y si no se les entregan las herramientas necesarias, difícilmente van a poder tener las herramientas necesarias para resolver. El acceso a la tierra, agua y vivienda, que es la gran deuda, ¿no es cierto?, y donde las mujeres en general también se ven marginadas. El acceso a crédito y financiamiento, que siempre ha sido un problema. La participación en el diagnóstico y toma de decisiones. En el diagnóstico significa entender cuáles son los problemas y después cómo actuar sobre esos problemas, o sea, en ambas fases. La capacitación y oferta de medio tecnológico, el fomento de iniciativas lideradas por mujeres y fomentar las economías territoriales, el apoyo especial en la discriminación interseccional. En el fondo, entender que a pesar de que nos afecta a todas las mujeres, hay mujeres a las que les afecta aún más. Y para cerrar, lo dejo aquí porque tiene que ver con cambiar un poco el paradigma. Como decía Silvia Federici, que también la citaba, la igualdad es un término que congela el feminismo. Decir que solo luchamos por la igualdad es decir que queremos la explotación capitalista que sufren los hombres. O sea, en el fondo, es decir que nosotros no solamente en el tema climático, las mujeres no solamente buscamos mitigar o mejorar los números que hay hoy, tenemos que cambiar lo que hay hoy y el cómo estamos funcionando hoy para efectivamente poder proponer algo distinto. No queremos estar seguros o ser menos vulnerables en relación a los hombres frente al cambio climático, sino que queremos proponer un nuevo modelo que nos permita vivir de una manera más sustentable. Eso. Muchas gracias, Soledad, y muchas gracias, Francisco.